Imagina por un momento que existe una forma de conseguir más haciendo menos. No menos en el sentido de ser perezoso o de evitar la responsabilidad, sino menos en el sentido de eliminar todo el esfuerzo que no produce nada real, toda la tensión que gasta tu energía sin acercarte a ningún lugar que valga la pena, todo el ruido interno que confundes con productividad y que en realidad es simplemente miedo disfrazado de actividad. Imagina que existe una forma de actuar que en lugar de agotarte te nutre, en lugar de frustrarte te alinea, en lugar de alejarte de lo que quieres, te acerca a ello de manera natural y casi inevitable. Eso no es una fantasía de autoayuda. Es una descripción precisa de lo que Lao Tse llamó Wu Wei hace 2500 años, y es exactamente lo que la cultura occidental ha ignorado, ridiculizado o malinterpretado desde que tuvo contacto con esta idea por primera vez. Hoy vas a entender de verdad qué es el Wu Wei, no la versión superficial que circula en redes sociales, la versión real, la que vivieron los maestros taoístas, la que puede cambiar fundamentalmente la relación que tienes con el esfuerzo, el logro y tu propia vida. El Wu Wei es el concepto más central y más malinterpretado de toda la filosofía taoísta. Lao Tse lo introdujo en el Tao Te Ching como la descripción de cómo actúa el sabio, el hombre que ha comprendido el funcionamiento profundo de la realidad y ha alineado su vida con ese funcionamiento en lugar de luchar contra él. Pero para entender el Wu Wei, hay que entender primero qué es el Tao, porque el Wu Wei no puede existir sin él. El Tao, que se traduce literalmente como el camino, es para Lao Tse la fuerza subyacente que organiza toda la realidad. No es un dios en el sentido personal y occidental del término. Es más parecido a lo que un físico moderno llamaría las leyes fundamentales del universo, excepto que el Tao no es solo descriptivo, sino prescriptivo. No solo describe cómo funciona la realidad, sino cómo debería vivir el ser humano que quiere estar en armonía con ella. El Wu Wei, entonces, es la forma en que el sabio se mueve dentro del Tao. Es la acción que surge de la comprensión de cómo fluye la realidad en este momento específico, no de cómo el ego quisiera que fluyera. Es la diferencia entre nadar con la corriente de un río y nadar contra ella. Ambos requieren movimiento, ambos requieren energía, pero uno te lleva al mar y el otro te ahoga. Esa diferencia, tan simple de comprender cuando se la ve así, es lo que Lao Tse pasó toda una vida observando, destilando y finalmente escribiendo en los 81 capítulos del libro más breve y más poderoso que jamás se haya escrito sobre la naturaleza humana. Lo primero que hay que entender sobre el Wu Wei es lo que no es, porque la confusión en este punto es la raíz de por qué tanta gente descarta esta enseñanza antes de comprender su profundidad real. El Wu Wei no es inacción, no es resignación. No es la idea de que puedes quedarte quieto y el universo te traerá todo lo que deseas sin que hagas nada. Esa interpretación es tan equivocada como peligrosa y no tiene nada que ver con lo que Lao Tse enseñó. El Wu Wei es acción, pero es un tipo específico de acción, la que surge de la claridad en lugar del miedo, la que nace de la comprensión en lugar de la reacción, la que se mueve con la naturaleza de las circunstancias en lugar de contra ellas. Piensa en un maestro de artes marciales de alto nivel. No gasta energía en movimientos innecesarios. No tensiona músculos que no necesita tensar. No anticipa el golpe con ansiedad, sino que responde a él con precisión en el momento exacto en que ocurre. Desde afuera parece que no hace gran esfuerzo. Desde adentro hay una concentración y una presencia absolutas. Eso es Wu Wei en el cuerpo. Esa misma calidad, trasladada a la mente, a las decisiones, al trabajo y a las relaciones,
es exactamente de lo que habla Lao Tse. Hay una imagen en el Tao Te Ching que es tan perfecta que ha sobrevivido 2500 años sin necesidad de explicación adicional. Lao Tse compara dos tipos de árboles durante una tormenta poderosa. El roble, grande y fuerte, se resiste al viento con toda su masa y toda su rigidez. El bambú, delgado y aparentemente frágil, se dobla completamente ante el viento, llega casi al suelo y cuando la tormenta pasa, se yergue de nuevo exactamente como estaba. El roble, en la tormenta suficientemente fuerte, se rompe. El bambú, en cualquier tormenta, sobrevive. No porque sea más fuerte, sino porque su fortaleza no consiste en resistir, sino en ceder sin romperse. Esa es la fortaleza del Wu Wei, no la rigidez que se quiebra, sino la flexibilidad que permanece. Ahora, aplícalo a la manera en que persigues tus metas. Cuando te aferras a un plan con tanta rigidez que no puedes ajustarte a la información nueva que el camino te da, eres el roble. Cuando defiendes una posición en una conversación difícil con tanta tensión que ya no puedes escuchar lo que el otro realmente está diciendo, eres el roble. Cuando trabajas con tanta compulsión y tanto miedo que tu cuerpo y tu mente acumulan una deuda de agotamiento que eventualmente te detiene por completo, eres el roble. Y el roble, en la tormenta suficientemente larga, siempre cae. El Wu Wei te invita a hacer el bambú, a actuar con total compromiso y total presencia, pero sin la rigidez del ego que necesita que las cosas sean de una manera específica para sentirse seguro, a comprometerte plenamente con lo que haces y al mismo tiempo mantener la flexibilidad de ajustarte cuando la realidad te da información nueva, a trabajar con intensidad genuina durante el tiempo que la tarea requiere y luego soltarla completamente sin el ruido mental residual que la mayoría de las personas carga durante horas después de terminar. Esa combinación, presencia total más soltura total, es la esencia del Wu Wei y es exactamente lo opuesto de lo que la cultura occidental llama éxito, que generalmente se parece mucho más al roble que al bambú. 3 formas concretas de practicar el Wu Wei en tu vida desde hoy sin necesitar un monasterio ni una montaña. La primera tiene que ver con cómo tomas decisiones. La mayoría de las personas toma decisiones importantes desde la presión, desde el miedo a equivocarse, desde la urgencia de resolver algo cuanto antes para aliviar la ansiedad que produce tenerlo sin resolver. El Wu Wei, aplicado a las decisiones, se ve así. Antes de decidir, crea intencionalmente un espacio de quietud. No para no decidir, sino para decidir desde la claridad en lugar del ruido. Eso puede ser tan simple como dormir una noche antes de responder un correo importante o dar una caminata de 20 minutos antes de una conversación difícil. El objetivo no es retrasar, es asegurarte de que la acción que vas a tomar nace de tu comprensión más profunda y no de tu reacción más superficial. La segunda es la forma en que trabajas y produces. El modelo occidental de productividad celebra la intensidad constante, el trabajo sin pausas, la disponibilidad permanente. El Wu Wei propone algo diferente: alternar entre periodos de acción completamente concentrada y periodos de descanso completamente real. No el descanso de revisar el teléfono entre tareas, sino el descanso de verdad, el que permite que la mente se reorganice, que las conexiones se formen solas, que las soluciones aparezcan sin ser forzadas. Muchos de los mejores escritores, científicos y artistas de la historia describían sus mejores ideas llegando no durante el trabajo intenso, sino durante el descanso que seguía al trabajo intenso. Eso no es coincidencia, es
Wu Wei en acción. La tercera es la forma en que te relacionas con el fracaso y los obstáculos. Cuando algo no sale como esperabas, la respuesta habitual es forzar más, empujar más, controlar más. El Wu Wei sugiere una pregunta diferente. ¿Qué me está diciendo este obstáculo sobre la dirección o el método que estoy usando? Porque en la filosofía taoísta, los obstáculos no son enemigos a vencer, sino información a leer. Son el río diciéndote que hay una roca en ese camino y que quizás el camino correcto está un poco más a la izquierda. Leerlos así, con curiosidad en lugar de resistencia, con apertura en lugar de tensión, es exactamente como el agua siempre termina llegando al mar. El Wu Wei no es la enseñanza de que no debes esforzarte. Es la enseñanza de que el esfuerzo más poderoso que existe es el que nace de la alineación profunda con quien eres y con lo que el momento realmente pide de ti. No forzar nada no significa no hacer nada. Significa no gastar tu vida entera empujando puertas que se abren hacia adentro. La frase que te llevas hoy es esta: el bambú no es débil porque se dobla. Es invencible precisamente porque se dobla. Y la pregunta que te dejo es esta: ¿en qué parte de tu vida estás siendo el roble cuando podrías ser el bambú? Si este video resonó en ti, el siguiente paso está en el próximo video de El Monje Anónimo. El Tao no pide que lo entiendas de una vez, solo pide que sigas caminando.